Bueno, son 10:01 y ya somos 100 personas. A la gente le interesó mucho la temática del taller del día de hoy. Así que bueno, les damos de vuelta la bienvenida a todos. Si les parece, me presento. Yo soy Inés Peire, soy trabajadora social y soy la directora de la ONG de Puertas Abiertas, que junto con la UNSAM, con la Universidad de San Martín, convocamos y armamos estos talleres. No sé, Espi, si te querés presentar. Bueno, mi nombre es España Berrastro, yo trabajo desde la Secretaría de Extensión y Vinculación del área de agroecología y huerta. Y bueno, estamos trabajando el tema de la huerta y la agroecología desde hace unos años. Damos talleres abiertos a la comunidad y en este Hola, hola, ¿qué tal? En este caso estamos dando talleres en articulación de Puertas Abiertas, así que muy contentos de estar en esta capacitación y de que tenga tanta receptividad también la propuesta. Si les parece, como son 10:03, y está muy bien que estas 117 personas fuimos muy puntuales, pero esperamos unos minutitos más para darle el changüí al que está llegando, o está intentando conectarse, o está intentando prender la compu, que a veces no es tan fácil que pueda y llegue a conectarse. Mientras tanto, si les parece, y los que tengan ganas, en el chat abajo nos pueden contar desde dónde se están conectando, o sea, desde qué localidad, desde qué provincia, o desde qué país, porque hemos tenido la grata sorpresa de que se conecta gente vecina. Este, y ¿te también nos pueden podría contar. preguntar algo? Discúlpame, Sí, antes decime, de Lili. comenzar, que Sí, después, viste, si por ahí después hay preguntas de otra cosa. Porque yo quiero ver los videos anteriores y ya estuve en un par, pero no los encuentro. No sé cómo hacer para encontrarlos. perfecto. Lili, nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario. Si te metes en YouTube, tenés que encontrar como un perfil que sería como el perfil de la organización, se llama De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario, así de choclo, largo, porque cuando nos fuimos a anotar, que fue en el 2001, porque esta organización se creó en el 2001, fuimos poco originales y todos necesitábamos abrir puertas, y entonces llegamos y había un montón de otras de puertas abiertas. Entonces legalmente el nombre es De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario. De esa manera nos encuentran en YouTube, también nos encuentran en las otras redes sociales que seguramente a través de ellas se enteraron del taller, me imagino, sí, me dicen que sí, y se anotaron. Sí. Y ahí tenemos todos los videos colgados. Ah, buenísimo. Tenemos un montón de videos con Espi, que es súper clara, muy genia, y previo a eso tenemos videos con Martín, no sé quiénes se acuerdan de Martín, la otra persona con la que veníamos trabajando también estos temas de autoproducción de alimentos, de agroecología, así que ahí hay de todo tipo y color, pueden salir a buscarnos. Listo, gracias. No, de nada. También aprovecho para contarles, y ahora voy a leer un poco lo que nos están contando en el chat, dos cosas. Una, que la capacitación está pensada más o menos para que dure 1 hora y media. Más o menos será 1 hora de exposición de ESPI, que va a poner un PowerPoint, que va a ir como presentando el tema a lo largo de esa hora. Y después la última media hora, lo que hacemos es, empezamos a leer en el chat las preguntas que van volcando. Y ESPI va respondiendo a algunas de esas preguntas. Piensen que en este momento somos 141 personas conectadas, no vamos a llegar a contestar todas, pero vamos a ir intentando contestar algunas de las que estén en el chat. Así que esa es un poco la estructura para que sepan. Si en algún momento de lo que ESPI va contando les genera alguna duda, anótense la pregunta para que al final la puedan volver y volcar en el chat. Para que sepan dónde se vuelca, en el Zoom, vieron que abajo hay como varios iconos que dicen silenciar, detener video, seguridad, participantes, y hay uno que dice chatear. Ahí tienen que darle clic y ahí pueden escribir la pregunta hacia el final del taller. Así para que darte un pantallazo, Espi, no sé si estás mirando,
hay gente de Jujuy, hay gente de Quilmes, hay gente de Bariloche, hay gente de Campana. Noelia, nuestra organización, una de las sedes la tiene en Campana, así que tenemos ahí repuesto el corazón. Hay gente de San Andrés de Giles, de Quilmes, de Zárate, desde Libertad, Buenos Aires, no sé dónde queda Libertad, de Berizo, de Villa del Parque, Cava, de Mar del Plata, de Suipacha, provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Caseros, de Salta, capital, de Bahía Blanca, de Paraguay. ¿Vieron que había gente de países vecinos? Hay alguien de Paraguay, Araceli, bienvenida. Hay gente de San Martín, de Cañuelas, de Mar Azul, de Merlo. O sea, tenés todos los suelos. Tenés que hablar de todos los suelos al mismo tiempo. Y de todos los climas, de Almirante Brown, de Temperley, de Pilar. Qué lindo. Hermoso. De Tucumán, de Santa Fe, de Jujuy, de Bragado. Mira, de Bragado, tengo una amiga que vive en Bragado. Bueno, si les parece, siendo ya ahí 8, hay gente de San Luis también. ¿Querés que arranquemos? Bueno, dale. Dale. Buenísimo. Ahí voy a presentar pantalla. Dale, en realidad, antes de que arranques, última cosa que digo, para los que nos siguen en redes sociales, como ya deben haber visto, tenemos una botonera que cuenta cuáles son las próximas capacitaciones a las cuales se pueden anotar, y entre esas botoneras también hay una que dice que se pueden sumar como donantes. Se los digo porque tenemos un montón de trabajo, no sé si todos saben, pero nosotros trabajamos con poblaciones que tienen los derechos vulnerados, o sea, que están en situación de pobreza, que durante mucho tiempo nos vienen contando que están eligiendo qué comida hacer durante el día. La gran mayoría de las personas que acompañamos son mujeres, muchas de ellas tienen roles de cuidado, o sea, tienen niños, familiares, gente adulta a cargo, y la verdad es que tenemos lista de espera, estamos como muy saturados de trabajo y con muchas ganas de poder ofrecer el acompañamiento que hacemos, que centralmente lo que hacemos es acompañar a estas adultas a que puedan generar una nueva fuente de trabajo, que puedan generar ingresos económicos, o sea, que puedan vivir del sudor de su frente, ¿no? Que es lo que todos queremos, poder trabajar y vivir bien. Bueno, nosotros acompañamos, ese es nuestro trabajo principal, acompañar a estas mujeres en situación de pobreza a que puedan generar este ingreso por cuenta propia, ¿no? Así que los que tengan ganas y posibilidad de sumarse como donantes, súper mega bienvenido, porque cada peso nosotros lo hacemos rendir por 1000 y habilita a que sigamos sumando nuevas familias a esto. Y los que tengan algún contacto, algún recurso en el sentido amplio, que tengan ganas de hacer un voluntariado, bueno, como que la puerta está abierta, como nuestro nombre lo dice, porque necesitamos ser más, porque sabemos que tenemos algo súper valioso para ofrecer y para eso necesitamos ser más personas y poder sumar a otros. Así que están muy invitados a sumarse como donantes o a sumarse de la manera que ustedes consideren que puede ser estratégico. Así que los esperamos. Y le paso la palabra a Espi. Buenísimo. Sí, hermosa organización. La verdad que es hermoso poder apoyarlos, así que los invito a que puedan hacerlo. La verdad que es muy hermoso el trabajo que realizan. Bueno, vamos a arrancar. Me dicen si se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Ahora sí, recién ahora abrió. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a ver sobre el funcionamiento del suelo, el compostaje y los abonos. Si quieren, para que no haya ruido ambiente, yo voy a silenciarlos y cualquier cosa, si quieren hablar, levantan la mano y Ine les pide que reactiven el audio. Así no hay ruido ambiente. Yo igualmente, Espi, voy a estar atenta. Que a algunos a veces se les abre el micrófono sin Pero la hay que intención. no se pueda volver a abrir. O sea, si quieren volver a abrir el audio, tienen que levantar la mano y vos le pones solicitar abrir el audio. Ahí está. Perfecto. Así, porque siempre pasa que se les abren los micrófonos y así, más fácil.
Bueno, entonces les decía, hoy vamos a ver la clase sobre el funcionamiento del suelo, y uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta en el funcionamiento del suelo es que ese suelo tiene que estar abonado, y que ese abono lo podemos hacer nosotros mismos a través del compostaje. Así que vamos a ver la técnica del compostaje, que puede ser en casa o comunitaria también. Y vamos a ver los distintos tipos de sustrato y la posibilidad de armar un sustrato interesante como para nuestro suelo de la huerta. Bueno, ahí está. Bueno, uno de los servicios ecosistémicos más importantes desde la mirada agroecológica es el que ofrece el suelo. El suelo está vivo. Como decíamos, en agroecología tratamos de imitar los procesos naturales, y así favorecemos una producción sana y libre de agroquímicos, y en ese sentido uno de los procesos naturales más importantes es esa posibilidad de reciclar los recursos desde una cosmovisión cíclica. En la naturaleza no hay residuos, no hay desechos, no hay descartes, porque todo lo que deja de servir o de ser utilizado en un sentido puede ser aprovechado en otro, ¿no? Entonces, todo lo que muere o lo que ya no se utiliza es susceptible de ser compostado y de volverse un recurso nuevo para la tierra. Entonces, en vez de tener esta imagen que tenemos a la izquierda del basural, podemos organizar nuestros residuos y subirlos al circuito del reciclaje, y todo lo que sea materia orgánica lo podemos compostar para que vuelva a ser tierra, ¿no? Entonces podemos tener esa ciclicidad, esa mirada cíclica, donde, por ejemplo, si tenemos una zanahoria, las partes que no consumimos de la zanahoria, que igual se pueden consumir porque las hojas de zanahoria se pueden consumir y son súper ricas en sopas, por ejemplo, pero si no lo consumimos, lo podemos compostar, y el resultado de ese compost es tierra donde puede crecer nuevas plantitas y podemos volver a hacer andar el ciclo. Porque en la naturaleza nada se pierde y todo se transforma, ¿no? La regeneración del suelo es uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta en una huerta saludable, y es un poco devolverle a la tierra todo lo que nos da, ¿no? Es una ida y vuelta en el equilibrio ecosistémico. Porque bueno, el abono para la tierra es como el alimento, y ya que entendemos que el suelo está vivo, es un espacio que tenemos que seguir alimentando, ¿no? Aunque sea cada 6 meses poder alimentar el suelo con abono. En este sentido, como el otoño es un gran maestro, esta época del año es como una época donde así como cosmológicamente, como astronómicamente, es el momento donde toda la energía vital, dicen los antroposóficos, la corriente de la agricultura biodinámica, es donde todas las fuerzas vitales se repliegan al interior del suelo, ¿no? Y es el momento donde se produce la mayor digestión del compostaje en el suelo. Por eso es el momento donde podemos abonar nuestros árboles. Está bueno removerles un poco la tierra si tenemos árboles frutales y poder abonarlos en esta época del año. Y también es un buen momento para armar nuestro propio compostaje. Bueno, el suelo está habitado por seres vivos que descomponen los vegetales y los restos vegetales y los restos animales que quedan en la superficie. Esos organismos y microorganismos trabajan continuamente y posibilitan que los nutrientes estén disponibles para las plantas que se alimentan de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver que la materia orgánica en sí misma no es disponible para las plantas, sino que
esa materia orgánica se descompone y se devuelve nutriente a partir del trabajo de los macro y microorganismos. Entonces esta es una imagen más o menos de ese funcionamiento, y es muy importante para tener un suelo bien nutrido, tener una biomasa bien nutrida también, porque la biodiversidad, como es arriba, es abajo. La biodiversidad es equivalente de la geodiversidad, ¿no? de la diversidad del suelo. Entonces tenemos acá los micro y macroorganismos que descomponen el suelo, que son hongos, lombrices, diferentes microorganismos, escarabajos, bichitos bolita. Y tenemos también microorganismos que hacen que ese suelo se vuelva disponible y en forma de nutrientes para las plantas. También a nivel del suelo podemos distinguir tres grandes grupos de componentes, que son las 3 M's del suelo, que son los minerales, el fósforo, el nitrógeno, el calcio, la materia orgánica y los macro y microorganismos, ¿no? Esas son las 3 M's del suelo. Y a nivel de microorganismos del suelo, como para conocer un poquito, esto no es importante que se lo sepan, pero sí como darles un aproximado de qué significa microorganismos. Son bacterias, son actinomicetos, son hongos, son algas, son protozoáridos, que son todos microorganismos, algunos bichitos y otros del reino, por ejemplo, el hongo está entre el reino vegetal y el animal, la alga es más del reino vegetal. Nosotros tenemos que tratar de generar una flora y una fauna de microorganismos benéficos, ¿no? Que sean en condiciones, por ejemplo, aeróbicas, que sean a través del proceso de compostaje, que ya lo vamos a ver, que se reproduzcan. Mientras más saludable sea nuestro acervo de microorganismos, vamos a evitar que se generen plagas y también que entren microorganismos que no son saludables para el suelo. Es decir, que un suelo fértil es aquel que contiene una reserva adecuada de elementos nutritivos disponibles para las plantas y una población microbiana que libere nutrientes que permiten un buen desarrollo de los vegetales, ¿no? Y después, a nivel de nutrientes del suelo, tenemos los macronutrientes, que serían el potasio, que favorece el sistema de enraizamiento y mejora el color, el sabor y la duración del suelo. Tenemos el fósforo, que favorece el desarrollo radicular y también la floración y la producción de semillas. Y tenemos el nitrógeno, que garantiza el crecimiento de todas las partes verdes. Después, a nivel de los micronutrientes, tenemos el calcio, que mejora la calidad física del suelo y sube el pH, el magnesio, que colabora con la formación de clorofila, el azufre, que mejora la resistencia a enfermedades y baja el pH, el silicio, que brinda estructura, flexibilidad y resistencia a las plantas, y después otros que son como el cobre, el manganeso, el zinc, el boro, el cloro, el molibdeno y el hierro, que son otros micronutrientes que están en menor medida. Muchos de los fertilizantes, cuando se fertiliza el suelo, tienen que ver con este tipo de micro o macronutrientes que se le echan al suelo de forma artificial, pero las plantas lo van a poder absorber y va a ser más equilibrado si nosotros compostamos el suelo de forma bien biodiversa, ¿no? Como si echamos en el compost distintos componentes, materia orgánica de distintos componentes, de distintos tipos de frutas y verduras, de distintos tipos de restos de poda, de hojas secas de distintas plantas. Entonces, de esa manera vamos a tener un suelo bien biodiverso. Bueno, a nivel de sustrato, de la estructura del suelo, el suelo tiene que tener un componente de arcilla, porque la arcilla permite retener la humedad y retener también los nutrientes,
pero también tiene que tener un componente de arena porque la arena contribuye a la capilaridad, a la aireación de las raíces y permite un buen drenaje. También le podemos echar al suelo, al sustrato que tengamos, chips de madera que nos permiten airear el suelo y aportan microorganismos también. Siempre le echamos una parte de compost que aporta nutrientes, macro y microorganismos. También le podemos echar carbonilla vegetal, que aumenta el acceso de oxígeno a las raíces, permite la permeabilidad del suelo, retiene la humedad y regula la temperatura. Siempre es carbón molido en forma de polvito, y siempre es carbón de origen vegetal y que no tenga grasa del asado, ¿no? Como que sea carbón limpio, ¿no? Bueno, un buen sustrato es liviano, es aireado, y una fórmula buena para un sustrato, si tenemos, por ejemplo, tierra negra en casa, tierra vieja, perdón, lo podemos mezclar con 50% de compost, usamos 50% de esa tierra negra, tierra vieja que tengamos en una maceta en casa, y podemos ponerle un 10% de perlita, un 10% de arena gruesa, que no es la arena que compramos de la construcción, sino que es arena de río que se compra en los viveros, y también le podemos poner un 10% de ese carbón vegetal molido. Bueno, también para mantener la biodiversidad del suelo y para que el suelo esté como bien regulado, está buenísimo no desnudar el suelo, no dejarlo desnudo, sino que siempre taparlo con mulch o mantillo, es decir, con pasto seco o con corteza de árbol, con restos de hojas, restos de podas secos, hojitas de distinto tipo secas, que no sean de pino, porque todas las coníferas tienen un pH muy ácido y para la mayoría de las plantas de huerta no es benéfico ese pH tan ácido, entonces está bueno que sean hojas de árboles que no sean coníferas, y es un poco imitar el bosque natural, ¿no? En el bosque siempre hay, el suelo está cubierto de hojas y es la mejor tierra que podemos tener. Entonces, está buenísimo poder cubrir nuestro suelo para mantenerle la humedad y para mejorar la estructura del suelo, ¿no? Para protegerlo. Bueno, el tema de los abonos es una de las partes importantísimas en la ecuación de una huerta saludable, ¿no? En realidad, un suelo fértil y lleno de nutrientes es un suelo abonado, ¿no? También son importantes las asociaciones y las rotaciones en los cultivos, que lo vamos a ver más adelante. Pero hoy vamos a ver de la parte de la ecuación de la agroecología, la parte de los abonos. Y bueno, ¿y cómo tener un suelo fértil en casa? Bueno, es tener conciencia que vamos de la huerta a la mesa y de la mesa al huerto, y en ese pasaje cíclico pasamos por la compostera. ¿Y qué es una compostera, no? ¿Qué es el compost? El compost es una técnica, perdón, que imita el funcionamiento de la naturaleza, pero bueno, es un proceso que se da en ciertas condiciones, porque nosotros, si dejamos la materia orgánica, por ejemplo, muy mojada, se puede pudrir, y el resultado de ese proceso de descomposición no va a ser un abono fértil. Para nosotros poder lograr un abono fértil, tenemos que procesar la materia orgánica a partir de un proceso microaeróbico. Micro significa que es a nivel de microorganismos, y aeróbico significa que interviene el oxígeno. En ese proceso los microorganismos actúan sobre la materia biodegradable y la transforman, dando un sustrato que es muy rico en nutrientes para las plantas. Esas condiciones que nosotros tenemos que mantener son un nivel de humedad equilibrado, ni muy húmedo ni muy seco, sino una humedad justa, óptima. El aire tiene que intervenir, o sea que tiene los microorganismos que nosotros usamos para esta descomposición,
necesitan oxígeno. Y después la temperatura ideal para que los primeros microorganismos empiecen a trabajar es más o menos 25 grados centígrados. Es decir, que los tenemos que proteger de las altas temperaturas y también de las bajas temperaturas. A nivel de alimento, este proceso de elementos de materia orgánica que tenemos que agregar necesita restos orgánicos que tengan nitrógeno, es decir, que sean restos frescos, húmedos. La mayoría de ellos son verdes, pero bueno, tenemos también los restos de frutas y verduras, que son de distintos colores, pero se refiere, cuando se dice restos verdes, se refiere a restos húmedos y frescos. Y después tenemos la parte de carbono, que la aportan los restos marrones y secos, ¿no? Las hojas verdes, las hojas secas, el pasto seco, el cartón también aporta carbono. Y vamos a hacer, por ejemplo, que sí que no podemos poner en el compost, ¿no? Podemos poner restos de frutas y verduras, que serían restos verdes, restos de cáscaras de huevo, la borra de café, restos de yerba o infusiones, servilletas de papel solo de la parte de la cocina, no de la higiene personal, papeles sin tinta y cartones, ceniza o viruta de madera, que no sea serrín, porque la serrina es muy finito y apelmaza mucho el compost, hojas secas y restos de flores y plantas. Y lo que no va en el compost son restos de origen animal, que sean, por ejemplo, carnes, grasas, tampoco aceites, restos de productos lácteos tampoco, heces de animales domésticos no, porque si bien obviamente se pueden compostar, pero pueden tener vectores patógenos y pueden generar algunas enfermedades, entonces no se echan al compost. Polillas de cigarrillo tampoco, y obviamente no se echa ni metal, ni plástico, ni vidrio, para no contaminar el compost. ¿Y cómo vamos a armar el compost? Bueno, vamos a hacer primero una capa de ramas o corteza o restos más gruesitos para generar un buen drenaje. Vamos a ponerla en un recipiente con agujeros y lo vamos a primero llenar de una capa gruesa. Después vamos a poner una capa marrón, es decir, una capa con carbono, y después una capa nitrogenada, una capa verde, ¿no? De restos de frutas y verduras o de restos de pasto fresco. Después otra capa marrón, una capa verde. Siempre es la técnica de la lasaña, ¿no? Como que ir alternando una capa y una capa del mismo grosor. Y siempre cubrir con una fina capa marrón y un poquito de tierra arriba, podemos ponerle. Y lo tapamos para que no intervengan las mosquitas y los bichitos no salgan del compost. Este recipiente tiene que estar agujereado con agujeros bien chiquititos para que intervenga el oxígeno, y tiene que tener un buen drenaje abajo, tiene que tener agujeros, y le podemos colocar una bandeja para colectar los líquidos, que ese líquido rebajado a 10 partes, o sea, una parte del líquido del compost que se llama lixiviado del compost, y 10 partes de agua, lo diluimos, y eso es un buen fertilizante para las plantas. Podemos regar las plantas con eso. Bueno, después otras aliadas muy importantes en el compost son las lombrices rojas o californianas, pero que también pueden servir. Las lombrices de tierra común también pueden servir. Se dice que las lombrices rojas o californianas son más efectivas y que se reproducen más rápido, entonces por eso se las recomienda. En realidad estas lombrices se van a alimentar de la materia orgánica y luego excretan una sustancia húmida que es muy nutritiva para las plantas. Eso se lo vamos a echar al compost en la capa que ponemos el material verde, el material fresco. ¿Cómo vamos a mantener el compost? Bueno, vamos a tener que siempre regular la humedad para que esté húmedo pero no empapado, ni muy seco ni muy húmedo, regular la temperatura y la aireación, podemos revolverlo y voltearlo semanalmente, lo ubicamos en un lugar oscuro y ventilado, a la sombra,
evitar el ingreso de animales, por eso tiene que ser si tenemos animales domésticos, tiene que ser un compartimento cerrado, y controlar la incidencia de factores ambientales, como la lluvia, el sol directo y las heladas. El sol directo sobre todo en verano. En invierno, un poquitito de sol, si está tapado, porque todos los microorganismos y los macroorganismos, como las lombrices, son fotosensibles. Significa que tienen sensibilidad ante la luz. Entonces, por eso tiene que estar, si lo vamos a poner en invierno a un lugar como un poco más calentito, para que, sobre todo si estamos en un lugar en el sur, en un lugar frío, por ahí está bueno que le dé un poquito de sol en invierno, pero tiene que estar tapado para que la materia orgánica esté oscura, ¿no? Y los microorganismos puedan trabajar tranquilamente. La ubicación ideal es abajo de un árbol de hojas caducas, que en verano se protege y en invierno le puede dar el sol. Bueno, tenemos distintos tipos de compostera. Tenemos la compostera de pila, la compostera de corralito, la compostera de tacho, la de tanque, la de pozo, los canteros y los cajones. Vamos a ir viendo una por una. Tenemos la compostera de pila, que es hacer una pila, que es la típica compostera que se hace en el campo, se va apilando la materia orgánica, con la técnica de la lasaña. No sé si llegan a ver ahí que esto tiene como un marroncito más claro y más oscuro, como liñitas. Bueno, esas son las distintas capas de orgánico que se van aplicando. Y lo que se recomienda, por ejemplo, es restos orgánicos, paja, estiércol y tierra negra, como ir haciendo distintas capas. Estiércol siempre de animales vegetarianos, ¿no? Como animales herbívoros, que tengan una dieta vegetal, porque si es una dieta más carnívora y si son animales domésticos, pueden tener vectores patógenos. Cada tanto hay que regar la pila para mantener la humedad adecuada o echarle más material seco si se moja mucho, y siempre taparla y techarla para protegerla de la lluvia. Bueno, después tenemos esta posibilidad de hacer compostera de tacho, estos diseños que están buenos, que los podemos voltear automáticamente revolviendo el tanque. Bueno, después tenemos este diseño muy simpático en el tacho, que de abajo se puede ir sacando la materia orgánica para revolverla, para cosecharla, la materia orgánica que ya esté lista. Y por arriba lo podemos revolver con una laya o con una pala, hay algunos revolvedores de compost que se consiguen en Mercado Libre, que es como si fuera un rulero grande, gigante, que es para revolver el compost. Tenemos la bonera de corralito, que se hace con una malla bien finita, y que también se le puede poner un mosquitero, que está bueno para evitar la incidencia de mosquitas, y siempre está bueno taparla. Todas estas son a tierra, o sea que no tienen una base, como que el lixiviado escurre directo a tierra. Y tenemos también la bonera de pozo. La bonera de pozo sirve mucho para las zonas secas, pero las zonas húmedas, como en Buenos Aires, no es recomendado hacer mucho la bonera de pozo, porque cuando llueve se puede inundar y se va a pudrir toda la materia orgánica. Sí, obviamente se puede enterrar un poquito de materia orgánica en el suelo y enterrarlo y taparlo bien, se hace y no pasa nada, pero no hacer una compostera grande de pozo, porque eso sí puede generar que se pudra la materia orgánica por la humedad, sobre todo en las épocas húmedas como este otoño que está siendo súper húmedo. Y bueno, después tenemos las composteras recomendadas para zonas urbanas, que son más chiquitas, que ahí usamos las lombrices a full. Está bueno tener varias lombrices para que trabajen más rápido y permitir cosechar el abono más rápido. Y lo que
propone también es que sean composteras en serie, ¿no? Que vieron que tienen distintos cajoncitos, entonces ponemos toda la materia orgánica seca y húmeda en un cajoncito, ponemos las lombrices y eso se va procesando. Cuando se llena el cajón, lo ponemos abajo y ponemos el cajón nuevo arriba. Eso hace que cuando se termine el alimento, cuando las lombrices terminan de comer todo lo que está en un cajoncito, pueden ir subiendo por los agujeritos al cajón de arriba y entonces se van moviendo de un cajón al otro y van procesando toda la materia orgánica. Y, por ejemplo, el proceso generalmente de compostaje es entre 3 a 6 meses. 3 meses en las épocas más calurosas y 6 meses en las épocas más frías, en otoño-invierno. Y si tenemos lombrices, ese proceso se puede acelerar hasta 2 meses en la época más cálida. Y entonces, si tenemos escalonado, eso va a hacer que no se mezcle lo nuevo con lo viejo y que podamos tener nuestro sustrato más rápido. Tenemos escalonado en cajoncitos de madera, o tenemos esta posibilidad de hacer en tachos de pintura, que se le coloca un tornillo en la parte de arriba del balde, y bueno, y ahí lo pueden trabar para que se apile. Siempre se le hacen agujeritos abajo para mantener la aireación y para que escurra el líquido. Tenemos estos que son tipo tachos de los que se usa para transportar la leche, son parecidos, que también tienen agujeros abajo y siempre con tapa. Y después tenemos este cajoncito que es más de jardín, que también tiene compartimento, que tiene siempre tapa también. Bueno, ¿qué compostera o abonera tener? Es según las preferencias, eso lo vamos a decidir según también nuestras posibilidades, qué espacio tengamos, y según también la cantidad de residuos que produzcamos, ¿no? Que tengamos, qué materia orgánica sacamos en casa. Hay algo importante que está bueno saber, que es que en los compost grandes, por ejemplo en los compost de pila, que tienen más o menos 1 metro por 1 metro, en todos los procesos de compostaje se da un proceso donde aumenta la temperatura, ¿no? El proceso de descomposición hace que la temperatura aumente. Por eso en muchos basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios a veces se incendia los residuos porque se produce un proceso de combustión. En las composteras grandes ese proceso puede llegar hasta más o menos los 60 grados centígrados, y que es la fase termófila, que es más o menos en la segunda semana, ¿no? de compostaje. En ese sentido, si tenemos una pila grande en el campo, en un terreno grande, no le vamos a echar lombrices en las primeras semanas, porque las lombrices y todos los bichitos se van a morir en esa fase termófila. Las lombrices se le echan recién en la segunda, a partir de la tercera semana, pasada la segunda semana, en la tercera semana, para que empiecen a trabajar en la fase más mesófila y en la fase donde ya la temperatura se equilibra. Eso es importante saberlo porque, bueno, en realidad que suba la temperatura está buenísimo para inertizar todo el material orgánico del compost, pero bueno, hay que tener en cuenta que las lombrices no las podemos echar en ese proceso. Si tenemos un compost más chiquito, un compost más casero, más que nada va a ser como más la técnica del lombricompuesto, donde las lombrices van a intervenir más, y por ahí no va a subir tanto la temperatura. Pero si tenemos un compost grande, sí ocurre ese proceso. Bueno, después tenemos el compost listo, y cómo sabemos cuándo el compost está listo, es cuando no distinguimos los materiales originales que pusimos, tiene aspecto de tierra, tiene un olor como a bosque, un olor agradable, y tiene una temperatura ambiente. Bueno, después también se puede separar el abono a partir del tamizado con una zaranda, o por ejemplo si tenemos una gran extensión de tierra podemos aprovechar
los viejos tirantes de las camas que tienen esa malla, o con cualquier malla que compremos en la ferretería y un marquito de madera, armamos una zaranda, y eso sirve para separar la parte fina de la parte gruesa del compost. Y bueno, la parte fina la podemos usar para abonar los plantines o hacer los almácigos. La parte gruesa la podemos, la parte intermedia la podemos usar como mantillo, y la parte más gruesa la podemos volver a poner en el compost para que se siga descomponiendo y se siga reduciendo en el compost. Eso no es 100% necesario, o sea, si queremos lo podemos incluso separar manualmente las partes más gruesas para volver a poner en el compost, y más o menos separar la parte que sirve para poner en tierra con una palita. O sea, no hace falta zarandearlo sí o sí, pero bueno, es más prolijo si lo hacemos. Bueno, y está buenísimo como tener en cuenta que cuando empezamos a hacer el compost, no hace falta procesar todo lo que producimos, porque bueno, estamos arrancando y a veces hasta que estemos cancheros con la técnica lleva un tiempo, y, y si intentamos como procesar todo junto, por ahí se nos desmadra todo. Entonces, la sugerencia es empezar con 8 centímetros diarios, 8 centímetros por capa, y asegurarnos de ganar la carrera, ¿no? De llegar a buen puerto, ¿no? Se dice que el caracol lento y seguro gana la carrera. Entonces, utilizar ese principio del caracol para darnos el proceso de aprender en forma tranquila y asegurarnos el éxito, o sea, cuando uno empieza a compostar y hace consciente que eso que tiraba a la basura, que se lleva al basural y que es algo contaminante, en realidad es un recurso valiosísimo para nuestra huerta. Es como que a mí, cuando he tenido que tirar materia orgánica, se me estruja el corazón. A veces voy a la casa de algunos amigos, a eso que no tienen compost, y se me estruja el corazón de tirar una cáscara de banana que está llena de potasio y tirarla a la basura. Pero bueno, a veces es necesario hacerlo porque estamos aprendiendo y no podemos permitir que se nos desmadre la compostera, ¿no? Entonces, empezar con una compostera chiquita, con un poco de lombrices y todo, y después, una vez que tengamos las técnicas, los ritmos, ir agrandándonos, y bueno, por ahí en un par de meses ya podemos procesar todo lo que producimos en casa. Bueno, eso por un lado. Y después, puede ser que tengamos algunos problemitas al principio cuando empezamos en el compost, pero son todos fáciles de resolver. Mucha gente le tiene miedo al compost por el tema de los olores. Hay que saber que si el compost está bien hecho, no tiene para nada olor, porque el olor es un indicador de que hay un exceso de humedad y de que falta aireación. Y eso se revierte muy fácilmente, si hay un exceso de humedad, se echa material seco, y si hay una falta de aireación, se revuelve un poco el compost y enseguida salen los malos olores. Si estamos en el campo y hay presencia de moscas o roedores, significa que por ahí se nos fue algún descarte de origen animal al compost sin querer, y ahí lo escarbamos un poco, lo sacamos, y enseguida se va a reducir ese vector. Después podemos tener presencia de hormigas, y significa que el compost está muy seco. Enseguida, si lo regamos, enseguida se van las hormigas porque no les gusta el medio tan húmedo. Y si la pila se descompone lentamente, o el compost se descompone lentamente, puede ser que sea porque tenemos una pila muy pequeña, muy chata. Puede ser que haya exceso de material seco, entonces ahí le echamos material húmedo, y puede ser que haya exceso de frío, y ahí lo podemos tapar o lo podemos poner un poquito más al sol para darle un poco más de temperatura. Bueno, y después tenemos otras formas de abono, que son los abonos verdes, que es muy práctico para cuando empezamos a hacer huerta en un terreno grande.
y que el suelo está muy dañado, y para recuperarlo podemos plantarle leguminosas y las asociamos con algunas gramíneas, ¿no? Las leguminosas son todos los porotos, las arvejas, los garbanzos, las chauchas, bueno, todas las legumbres, y las gramíneas son todos los pastos, ¿no? El centeno, la avena, el trigo, son todas las gramíneas. Plantamos esas, combinamos leguminosas con gramíneas, las dejamos crecer, y cuando están en un 10 o un 20% de floración, vemos que empiezan a florecer, ahí las cortamos. Y dejamos que se sequen un poquito en tierra, más o menos entre 5 a 8 días, y ahí, una vez que pasaron esos días, las picamos un poquito con una pala y las enterramos en forma manual o mecánica en los primeros 15 centímetros del suelo. Y después de más o menos entre 30 y más o menos dejamos pasar 30 días, y ahí se descompone el abono y ya está listo para ser utilizado. Nosotros hacemos esta técnica porque enriquece de nitrógeno el suelo. Las leguminosas tienen la posibilidad de fijar nitrógenos al suelo, y por eso está buenísimo cultivar siempre leguminosas en nuestra huerta, cultivar habas, arvejas, porotos. Está buenísimo siempre tener un componente de leguminosas. También lo protege al suelo de la erosión, aumenta la capacidad de retención de humedad, estimula la actividad biológica y mejora la estructura del suelo por la acción mecánica que hacen las raíces, que siempre las leguminosas tienen raíces grandes, entonces hacen que el suelo esté mucho más aireado. Bueno, y eso es todo. Si quieren pasamos a la parte de las preguntas y los escucho. Ahí. Me rastreo que la primera pregunta que hacían era sobre el manejo de los cítricos. Ah, bueno. ¿Cuál sería la pregunta? Pusieron cítricos, 2 signos de pregunta. Me parece que se refiere a que es bastante voz populi esto de no metas naranja, ¿no? Como que hay una cosa contra los cítricos y el compost. Bueno, como todo, el tema de los cítricos es que muchas veces es muy común que las personas se hagan, por ejemplo, jugo de naranja todas las mañanas. Entonces, por ahí hay un exceso de cítricos en el compost, y eso genera como mayor acidez en el compost, y por eso no está bueno que haya un exceso de cítricos. Pero por ahí se puede primero regular, o sea, si tiramos 2 o 3 cascaritas de naranja más o menos cada 2 o 3 días, no pasa nada. Y hay una técnica para que el cítrico pierda su acidez, que es dejarlo un rato al sol y después incorporarlo a la compostera. Pero bueno, sí está bueno regular que no haya un exceso de cítricos. Lo mismo con la cebolla, puede ser que acidifique un poco el medio. Hacen 2 preguntas con respecto a los lombrices. Una es si se compran, dónde se compran, y la otra es si pueden convivir las californianas con las de tierra. Sí, no hay problema, no es un problema el hecho de la convivencia. Por ahí las californianas van ganando terreno porque se reproducen más rápido, y porque les gusta más la materia orgánica, o sea, como que es más su medio el compost. Las otras por ahí pueden adaptarse a alimentarse de distintas partes del suelo. Y por otro lado, el tema de compra de lombrices, sí, en Mercado Libre hay un montón de ofertas de lombrices californianas. Se pone núcleo de lombrices, se llama núcleo de lombrices la porcioncita de lombrices que te venden, y ponen el núcleo de lombrices para compost, incluso se venden para pesca también esas lombrices, así que no hay problema. Hay varias preguntas que tienen que ver con respecto al agua que usamos
para cocinar. Una preguntó el agua de los fideos, si era buena para el compost. Otra preguntó si el agua de la selga o de la espinaca después de hervirla es buena. Mira, el agua de los fideos no, pero sí el agua de la selga sí se puede usar, pero hay que tener cuidado con no echar, o sea, en realidad no se le echa mucha agua al compost, o sea, por ahí el agua de la selga más usarla para regar, diluida, y más usarla directamente para regar que para el compost, porque en realidad Perdón, Mate. al compost se le echa agua cuando está seco solamente, no es algo regular que nosotros hacemos. Lo que sí a veces se utiliza para iniciar el compost es hacer un tecito bien fuerte de manzanilla y dejar que se enfríe y echar al compost, bien reducido, un poquito que sea un poquito de líquido bien fuerte, porque la manzanilla es como iniciadora del proceso de descomposición en el compost. Preguntan cómo medir la temperatura ideal de 25 grados ponen en el compost. Bueno, 25 grados es más o menos la temperatura ambiente ideal que nosotros tenemos, pero bueno, hay termómetros también, los termómetros de cocina se le pueden meter al compost directamente y ahí se mide la temperatura. Patricia pregunta, ¿hay algún producto para compost dentro de la casa y que no huela ni traiga insectos? No terminé de entender la pregunta, pero... No, o sea, no es un producto que vos le echás al compost y a partir de eso se sucede, sino simplemente como manteniendo las condiciones óptimas, ¿no? Manteniendo la temperatura ideal, manteniendo la humedad ideal y sobre todo poniéndole bien mosquiteros y buenas tapas para que no interfieran. Lo que más molesto puede ser, no son ningunos bichitos peligrosos ni nada, pero sí las mosquitas de la fruta, por ejemplo, por ahí en verano a veces están en el compost y está bueno tener un buen mosquitero para que no salgan de ahí. Preguntan la proporción entre el líquido de la compostera, o sea, el exhibiado, supongo, más agua, como qué proporción. Es una parte por 10, o sea, sería, por ejemplo, 1 litro por 10, 1 litro de compost o una taza de líquido de compost por 10 tazas de agua. Preguntan, ¿cualquier raíz sirve como residuo verde? Sí. Después preguntan, ¿yerba mate, mojada o seca, café, cáscaras de huevo, en qué forma? Sí, todo eso se pone en el compost. Las cáscaras de huevo está bueno lavarlas o hervirlas para que no tengan ningún resto así del huevo y de vectores patógenos que puede tener por ahí la cáscara con la caca del animal. Pero sí, se puede echar y está buenísimo porque le aporta calcio. Siempre si lo molemos está buenísimo porque se incorpora mejor. Pero sí, y la yerba y el café, la borra del café y la yerba son buenísimas para el compost. Sí, así húmeda como está, no hay problema. Bien. ¿La ceniza del asado en qué proporción se usa? ¿Un 10%? No, se usa muy poquito y es para bajar el pH, o sea, se usa bien poquito, ¿no? Y del asado en realidad hay que tener cuidado que no tenga grasa, porque eso puede atraer moscas y puede atraer roedores, todo lo que es resto de origen animal. Dice, pregunta en cuanto a las leguminosas e incorporación de nitrógeno en el suelo, ¿es sí o sí necesario hacer lo de picar la planta luego de la floración? ¿O ya el hecho de rotar con leguminosas, aunque uno las deje para cosecha, ya aporta nitrógeno a la tierra? Sí, sí, tal cual. Esto del abono verde no es necesario hacerlo. Es cuando tenemos un suelo súper degradado o cuando queremos darle un punchi de nitrógeno al suelo, pero no, regularmente uno no lo hace en la huerta. O sea, con cultivar leguminosas y dejar que hagan su ciclo ya está bien. Lo que está bueno por ahí es, por ejemplo, no sacarlas de raíz, sino cortarlas a ras de la tierra cuando las cosechamos y después picar el resto de la planta y que se seque un poquito y usarlo como cobertura para aprovechar el nitrógeno. Bien.
Dice Mariana, ¿es recomendable colocar pasto recién cortado? Me ha pasado de poner bastante cantidad, sobre todo en verano que crece mucho y rápido, y que se apelmace y se arme como una masa con feo olor. Sí, porque se honguea o se pudre. Siempre la cobertura no es algo como no es algo grueso, es algo finito, que tenga un poco de aireación y sobre todo que esté seco. Si vamos a echar como restos verdes, tienen que estar muy finito y muy esparcido para que se seque rápido. Por ahí podemos echar, yo lo que hago muchas veces es cuando podo o cuando saco alguna planta que no es de la huerta o algo eso, la corto chiquitita y la pongo como arriba de la tierra, ¿no? Para que se seque, pero bien esparcida. Y entonces eso, si estamos en un momento soleado, se seca en el día y ya al otro día sirve como cobertura. Si vamos a poner pasto recién cortado, o sea, no, o sea, esparcir la pila para que se seque un poco y después de que se secó un poco la ponemos como cobertura en la huerta. Bien, Maru pregunta si hace falta chequear el pH del compost o si está hecho con relativo balance, si debería estar bien. Sí, en general no se chequea, es algo como un dato que si vemos que algo funciona mal podemos chequearlo, pero no es algo que se hace regularmente. En general va bien. Si está bien biodiverso, o sea, si mezclamos cositas de distintos lados, si le echamos mucha cebolla o mucha naranja, es probable que nos baje el pH, pero si no, en general el pH del compost es equilibrado. Acá Claudio comenta que es docente de agronomía, que arrancó a trabajar con una escuela secundaria rural y está preguntando por el video. Claudio, nosotros la semana que viene lo vamos a subir a YouTube, al video. Cualquier cosa, si no, nos escribís por alguna red social contando que estuviste en esta capacitación, si no llegas a tener acceso, pero en principio si te metes a nuestro canal de YouTube vas a poder ver este video. Después preguntan en qué capa se colocan las lombrices y cómo se hace para aprovechar el humus que produjeron. Bueno, en la capa siempre la capa verde, en la capa de los restos de frutas y verduras, en la capa si es pasto húmedo. Sobre todo las lombrices empiezan a comer cuando está apenitas pasadito. Por eso una práctica muy buena para mantener bien alimentadas a las lombrices es tener un tachito en la cocina donde uno va tirando como cotidianamente, bien hermético, y ahí como que se empieza a descomponer un poquito la materia orgánica y al otro día lo echamos al compost. Y eso hace que la materia orgánica esté apenitas descompuesta y las lombrices lo comen más fácil, porque el resto recién fresco no lo pueden absorber tan bien. Eso por un lado. Y después el humus se aprovecha cuando, o sea, es el proceso donde ya se genera la tierra, digamos. El humus es como si fuera tierra. Es cuando el compost está maduro y ahí lo aprovechamos, lo usamos. No sé si Bien, se entendió. sí, creo que se entendió. Hernán pregunta si las plantas que fueron atacadas por enfermedades y hongos, si sirven para el compost. Y después, ¿cada cuánto abonar nuestro cultivo? Dice. Bueno, las plantas, algunas no está bueno, por ejemplo, si tiene hongos, depende qué enfermedades tenga, por ejemplo, si tuvo mosquita blanca no pasa nada porque se composta y está todo bien porque la mosquita blanca no sobrevive en el compost, o si tiene alguna oruguita o eso, no pasa nada. Pero si tiene hongos, o cochinilla, esas cosas, en general se suele quemar esa hoja o descartar fuera del compost y fuera de nuestra huerta, porque son plagas que son resistentes y que se contagian. Entonces está bueno como descartarlas. Y después, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Cada cuánto abonar el ¿Cuánto? cultivo? Cada 6 meses. O sea, en la rotación de la estación de primavera-verano a otoño-invierno, ahí se abona el compost, se aprovecha como que se renueva la tierra y se abona como los 15 primeros centímetros de suelo, porque como los nutrientes con el riego bajan a las raíces, van bajando, entonces es en la parte superficial del suelo que se abona y después no hace falta abonar a mucha profundidad porque eso con el escurrimiento del agua baja.
Bien. Bren cuenta que tenía un compost en un tacho que se le olvidó destapado y se le inundó. Que le sacó el agua, que agregó secos y está preguntando si hay forma de salvarlo. Bueno, eso depende mucho del grado de putrefacción que haya alcanzado. Sí, yo en principio probaría sacarle el agua. Siempre está bueno que tenga agujeritos abajo, o sea, no debería haberse inundado si tiene buenos agujeritos abajo, porque el agua escurre. Pero bueno, sí, ponerle buena materia seca y ponerle algunas lombrices, porque seguramente con el proceso de inundación las lombrices ya hayan huido, así que volverle a poner algunas lombrices. Dan pregunta si el exceso de lombrices es perjudicial. No, ellas se autorregulan, cuando no tienen alimentos se van, así que no, para nada es perjudicial. Y Paula está preguntando cuántas lombrices debería comprar para, supongo que un tacho o algo de 8 centímetros para una altura de 8 centímetros diarios. No, se llama un núcleo de lombriz. Te venden más o menos que serán 100 lombrices, no sé. Un puñado es. Bien. Preguntan acá que tienen en el compost bichito bolita, arañitas y larvas de mosca negra. ¿Conviven? Esa es la pregunta. Bueno, los bichitos bolitas son indicadores de un exceso de humedad. Siempre que tengamos en la huerta o en el compost mucho bichito bolita, o sea, 1, 2, 3, 4 no pasa nada, pero si tenemos un exceso de bichitos bolita, tenemos que regular la humedad. Eso es importante, es como un indicador. No hace falta matarlos a los bichitos bolitas, simplemente regulando la humedad, ellos se van a regular. Después hay unas moscas negras que se llaman moscas soldados, que tienen un gusanito que es como si tuviera una cápsula, que esas no conviven muy bien, no son perjudiciales para el compost, no son patógenas para nada, las podemos tener en el compost, pero no conviven también con las lombrices, como que las desplazan. Entonces no está tan bueno tenerlas, y generalmente las moscas soldados se llaman, también son indicador de exceso de humedad y de aumento de la temperatura del compost, como en verano solemos tener, en invierno ya merman un montón. Y después las arañitas no hay problema, podemos tenerlas sin problema. Maru pregunta si puede hacer mal si agregamos demasiado compost a la huerta o si no se peca de exceso. En general no hay problema de agregar demasiado compost a la huerta porque es como un desperdicio, pero no, como que el compost es bueno. De hecho, o sea, uno puede armar un plantín solo con compost, pero no se preocupen por eso. Hay algunos, por ejemplo, en algunos momentos donde si agregamos mucho compost, por ejemplo, en el momento de la floración de algunos frutales que pueden tener algunos gusanitos, qué sé yo, favorecemos el desarrollo de la plaga, porque estamos sobrealimentándolo en un momento donde es común que venga una plaga. Pero en general en la huerta no suele pasar eso porque enseguida como que crecen más las plantas o se lava, pero en algunos frutales puede ser un proceso que genere plagas. Pero en el compost no hay problema. En la huerta no hay problema. Bien. Gabriela está pidiéndote si podés explicar nuevamente lo de los abonos verdes. ¿Cuándo se hacen? ¿En campos o tierras desnudas? Pregunta. Sí, en campos o tierras desnudas se suelen hacer son iniciadores del suelo. Y se hacen en cualquier momento, o sea, cuando vos necesites iniciarlo, lo haces. O sea, si estamos en primavera-verano, se hacen con un tipo de gramínea, con un tipo de semilla, o si estamos en otoño-invierno con otro tipo. Siempre es mejor hacerlo en otoño-invierno porque es la época donde está más concentrada la energía en el suelo, ¿no? Sobre todo en el otoño, pero se puede hacer en cualquier momento del año. Hago una aclaración porque vi que había varias de esas preguntas. El PowerPoint que presentó recién Espi
el link a ese PowerPoint va a estar en la descripción del video que subamos a YouTube. En general tardamos una semana más o menos en subirlo, lo vamos a subir la semana que viene, lo buscan a este video de compost y en la descripción van a poder pinchar al archivo donde está la presentación que Espi, más allá de que la pueden ver en el video, ¿no? Pero va a estar el link a la presentación. Una de las preguntas que te hacen es, ¿qué pasa cuando aparecen cucarachas en el jardín, en el compost? ¿Qué indican y cómo hacer para erradicarlas? Bueno, generalmente si hay cucarachas, por ahí hay restos con aceite o cosas así como más, que no son tanto del compost, ¿no? Y después las cucarachas son bichitos más grandes, entonces significa que por ahí no está bien hermetizado el compost en el sentido de que no tiene un buen mosquitero, tiene agujeros muy grandes. Puede ser un indicador de eso. Pero bueno, las cucarachas viven en cualquier ambiente. Es como, también puede ser que haya un exceso de humedad, pero son bastante flexibles al ambiente. No son indicadores necesariamente de exceso de humedad o de sequedad del compost. Sí, más, yo las protegería más el tema de las cucarachas con algún mosquitero, con agujeritos chiquitos. Bueno, acá Nat pregunta si podrías dar otro ejemplo de asociación de plantas para enriquecer el suelo. Como otro ejemplo, que no sean leguminosas. Supongo que sí que hace referencia a eso, ¿no? No sé, Nat, si querés abrir el micrófono y a ver a qué te referís. Porque después, asociaciones de cultivos que generan relaciones benéficas, por ejemplo, está la asociación de, por ejemplo, maíz con poroto y con zapallo, que es la milpa de los pueblos originarios, que se hace en primavera-verano, que se planta primero el maíz, crece un poquito el maíz, después se planta el poroto para que crezca enredado en la vara del maíz, y después se planta en octubre, se planta el zapallo para que cubra el suelo y también le haga ese beneficio al suelo. Y bueno, y es una práctica muy común en las culturas originarias. Y después otra asociación muy buena es plantar, por ejemplo, copete en los cultivos de tomate porque regula los nematodos del suelo, y también plantar albahaca porque regula las plagas del tomate. Recién abrió Nat el micrófono, ¿estás ahí? Bueno. Bueno, cuando quieras intervenir, interrumpime, sí. Preguntan si el cartón de los huevos sirve trozado. Bueno, hay que tener cuidado con el cartón del huevo porque muchas veces viene muy lleno de pintura, de colorante, y eso no está tan bueno para el suelo. Pero bueno, si llega a ser un cartón sin colorante, se puede usar. Preguntan, ¿el resultado del compost que se procesó en 3 meses para colocarlo en la huerta, debe estar mezclado con tierra? No hace falta, o sea, podemos usarlo directamente. Lo que hay que tener cuidado es si, por ejemplo, si el compost no está maduro, o sea, si tiene todavía restos de frutas y verduras en descomposición, ahí hay que tener cuidado porque cuando la materia orgánica se está descomponiendo, los nutrientes no están disponibles para las plantas, y es como que ese proceso anula la posibilidad, los microorganismos es como que se dedican a otra cosa y no a disponibilizar los nutrientes, y eso hace que no esté bueno para el suelo, para las plantas. Así que bueno, hay que tener cuidado con que el compost esté bien maduro. Voy a
volver a comentar dos cosas que veo que preguntan. Uno es que nuestro canal de YouTube es de puertas abiertas al trabajo solidario. Lo repito, de puertas abiertas al trabajo solidario para que nos puedan buscar. Y una vez que nos busquen, recién me estaba acá explicando mi compañero que si se suscriben al canal de YouTube, automáticamente les avisa cuando nosotros la semana que viene subamos el video. Así que eso para que lo tengan en cuenta. Espi, preguntan cómo recomendás, qué método recomendás para separar las lombrices del compost en el momento de cosecharlo. No, bueno, eso es re fácil, porque las lombrices, por ejemplo, son fotosensibles, ¿no? Entonces, si pones un ratito al sol el sustrato, enseguida se van. Y después, si no, se compran unas mallitas que son para que las lombrices se queden, ir pasando, por ejemplo, si zarandeas la tierra, también quedan arriba las lombrices, porque no pasan por el agujerito de la zaranda, si tenés la compostera en serie, una vez que el compost está maduro, ellas se van al cajón de arriba, así que no vas a tener casi lombrices en el compost maduro. Eso también es un indicador del que el compost está maduro, de que no tiene tantas lombrices, porque ya no hay alimento para que ellas sigan consumiendo. Perla pregunta que si no tenemos lombrices, ¿cada cuánto debemos revolver el compost? Una vez por semana también. El revolver el compost no tiene que ver tanto con el tema de las lombrices, sino con que, o sea, además de que le hace bien a las lombrices el tema de la aireación, siempre revolver con mucho cuidado para no lastimar las lombrices, pero si no tenemos lombrices, está buenísimo voltearlo o revolverlo por un tema de generarles las condiciones aeróbicas a los microorganismos. Acá Diana pregunta si es conveniente periódicamente seguir agregándole cosas al compost. No, siempre está bueno como dejarlo reposar, ¿no? Por eso está bueno lo de las composteras en serie, como que una vez que se incorporó la materia orgánica, está bueno como tener distintos compartimentos o hacer otra compostera al lado, porque está bueno que eso se estabilice y no se esté mezclando todo el tiempo con materia orgánica nueva. Estoy leyendo en varias de las preguntas, ya las contestaste. En una maceta, ¿cómo se arma la tierra con la tierra del compostaje? Bueno, ahí es lo que les decía. Se puede armar solo de compost, con perlita o con arena gruesa y un poco de carbonilla, o directamente con el compost que tenga trocitos de madera y que tenga restitos de cosas que no se hayan terminado de descomponer para que le dé un poco de aireación. Que sean las que no se hayan terminado de descomponer, que sean más de carbono, para que no generen este proceso de bloqueo de los nutrientes. Por ejemplo, si son palitos o restitos de cáscara de maní, eso sí se puede. Y se le pone siempre piedritas, ¿se acuerdan lo que vimos la clase pasada? Que se pone unas piedritas abajo para mejorar el drenaje, que puede ser pometina, la piedra, o leca, o ladrillo partido, o teja partida, que sean piedras bien porosas, se ponen abajo para hacer un buen drenaje, y arriba se le coloca la mezcla de compost, de 50% de compost, 50% de tierra negra, o directamente todo compost con perlita o con arena gruesa. Bien, te preguntan también sobre los pétalos de flores, como camelias blancas. ¿Se pueden agregar al compost? Sí, creo que sí. No, hay algunas flores que son un poco tóxicas, hay que averiguar eso enseguida en Google, te lo dice, pero me parece que las camelias está todo bien. Pregunta acá también Marcelo, ¿a los 3 meses se usa directamente? Escuché que hay que dejar madurar. Sí, el proceso de maduración del compost se supone que se da en 3 meses, en otoño e invierno, y se puede dejar un poquito al sol para que termine de procesar, de madurarse bien,
pero no mucho tiempo porque se arruina, o sea, es un ratito, o sea, media horita al sol. Pues se seca demasiado y se pierde todo lo rico del compost. Pero el proceso de maduración se da en esos procesos de 3 meses, o 6 meses si estamos en otoño-invierno. Pregunta Claudia si se puede hacer compost de forma anaeróbica. No sería compost, sería otro proceso de descomposición que sí los hay, como por ejemplo el proceso de biodigestión que hacen los biodigestores, que es anaeróbico, pero bueno, es otra técnica. Normis cuenta que tiene una bolsa grande de pasto que se está descomponiendo y cómo hace para agregarlo al compost. En el compost no hay problema, o sea, si anda agregándolo, depende, si está húmeda y no se puso marrón, agregala como si fuera resto verde y la vas agregando por capas, vas mezclando resto seco con resto verde, o al revés, si está marrón, vas usándolo como capa marrón. Y andame echándolo para que se vaya descomponiendo armónicamente. Acá preguntan si los fideos, el arroz, las legumbres en general y restos de ensaladas condimentadas, si se pueden usar. El agua de las legumbres sí, no de la primera lavada porque tiene muchas saponinas, que es la sustancia que genera, saponina viene de jabón, que es una sustancia antinutrientes, que es como si fuera una sustancia jabonosa, que no está buena, pero sí el agua del último remojo se puede echar al compost o para regar. Esto siempre teniendo en cuenta que en el compost no está bueno mojarlo mucho, tiene que tener poca humedad, o sea, una humedad equilibrada. El agua de los fideos no, y todo lo que es ensaladas muy condimentadas tampoco, porque no está bueno echar aceite al compost, y la sal mucho menos. La sal en la tierra es lo peor que hay. Acá pregunta Analía si el agua de cáscara de banana es productivo para el compost. Sí, sí, aporta potasio, incluso se puede echar directo diluido, ¿no? Siempre a las plantas, se puede regar con té de banana frío, digamos, de cáscara de banana. Se usa mucho para aportar potasio a las plantas. Pregunta Marta, ¿cómo se regula el exceso de humedad en zonas húmedas? Bueno, esto, haciendo el compost en altura y poniendo material seco, más material seco al compost. Y volteándolo también, ¿no? Acá hay otra que no había salido antes. Anaí pregunta, ¿cómo preparar el suelo en una maceta en el caso de cactus? Bueno, los cactus necesitan buena porosidad, entonces se les echa más perlita o más arena gruesa, que por ahí un 50 y un 50, un poco de compost y un poco de arena gruesa, o perlitas, 50 y 50. Mariana pregunta si una vez que se extrae como la tierra o el humus de la compostera, si se puede almacenar y por cuánto tiempo. Se puede almacenar, va perdiendo vitalidad, pero sigue siendo bueno, un año después sigue siendo bueno. Acá Siempre que Paula esté almacenado en un lugar seco, fresco. Paula te pregunta si podés repetir lo del ladrillo partido y qué otras opciones eran antes de colocar para armar el compost, que puede ser tierra con perlita o con arena. Sí. Para armar la maceta. Para armar la maceta, sí. O sea, siempre en el recipiente de la maceta se coloca una capa finita al fondo, o sea, como para que los agujeritos de la maceta no se tapen, se le pone una capa finita de pometina, leca se llama, o ladrillo partido o teja partida. Y después se le echa el sustrato, que sería la mezcla de compost con carbonilla
perlita o arena gruesa. Preguntan si el jugo de compost se puede guardar, o sea, el exhibiado y En o utilizarlo. la heladera mejor, pero no está bueno regarlo en el momento, en realidad, pero 15 días aguanta. Bien. Nat, abriste el micrófono. ¿Querés preguntarnos? ¿Escuchan? Hola, hola, ¿me Sí, te escuchás? escuchamos, sí. Ah, perfecto, bueno, muchas gracias. Con relación a la pregunta que te hice previamente sobre asociación de plantas, me refería a que si gramínea y legumbres es la mejor combinación, pero me decías que también se puede agregar, por ejemplo, zapallo, porque mi idea, claro, mi Sí. idea además de compost es iniciar una huerta orgánica y quiero aprovechar lo que cultive para también regenerar compost. Mira, como abono verde, es esa técnica, es como leguminosa con gramínea o leguminosa sola, para hacer el abono verde. Pero después vos podés iniciar la huerta con esa técnica de zapallo, maíz y poroto, pero en primavera-verano, porque ahora no es época, y podés iniciarlo y te va a crecer. O sea, si no está muy hecha bolsa la tierra, te va a crecer. Es en la zona de Cañuelas, es una zona de bajas temperaturas y de huertas. O sea, antiguamente el terreno ese sirvió como quinta. Y No, se entonces cultivaban tiene muchas que cosas. estar bien. Podés empezar a cultivar lo que quieras. Todo lo que es Perfecto. otoño-invierno. Por ahí podés poner, además de lo que quieras cultivar, como repollo, bueno, ya estamos un poco pasados del otoño-invierno, pero igual podés cultivar repollo, por ahí no se te logra hacer la cabeza del repollo, pero sí podés consumir las hojas, podés poner lechuga, selga, rabanito, un montón. El rabanito está buenísimo, también fija nitrógeno en el suelo. Podés poner habas, podés poner arvejas. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a fijarme dentro de la época qué es lo que es recomendado y digamos, la idea es que pueden ser tubérculos y plantas de hoja. Así son las asociaciones. Todo, lo que vos quieras. Las asociaciones quieras. son, sí, siempre poner algo de raíz, algo Bien. de hoja y algo de flor o fruto. Perfecto. Flores de Bueno, muchísimas. caléndula, poné aromáticas también. Que sea Sí, bien sí. biodiversa. He puesto mucho romero y lavanda. Buenísimo, Eso anduvo muy bien. buenísimo. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, Espi, si te parece, te leo la última. Dale. Dice, la carbonilla, ¿qué características tiene que tener? Tiene que ser carbón vegetal, de madera no tratada, o sea, no de madera que esté pintada, lo que sea, y que no que no tenga restos de grasa. Y eso lo molés, lo friccionás uno con otro y se hace como un polvito, y ese polvito le pones apenas un 10% de proporción. Bien. Bueno, si les parece, les vuelvo a dejar la dirección del canal de YouTube en el chat, que es de Puertas Abiertas al Trabajo Solidario, lo digo para el que no lo pueda leer. Si se suscriben hoy, mañana, cuando subamos el nuevo video, les va a saltar como una alarma avisándoles que ya estamos. Así que bueno, gracias a todos por haber venido. Nos volvemos a encontrar en un mes. Y gracias, Espi, que como siempre muy clara. Un placer, muchas gracias por la participación, por los intercambios, gracias Cine por la coordinación, una genia. Y bueno, nos volvemos a encontrar dentro de un mes. Abrazo enorme. Dale, suerte a todos.